Hola, muy buenas. Ha debutado el Real Madrid con victoria en Liga, luces y sombras, solo un gol de penalti, pero cero tiros a puerta en contra. Mucho de lo que debatir. ¡Vamos con ello! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas Garrett, antes de analizar el partido y comentar cómo estáis, cómo lo visteis, dónde lo visteis, cuáles fueron vuestros sentimientos, vuestras experiencias al ver al Real Madrid de nuevo luchando por un título, ¿cómo sentisteis? Antes de entrar a analizar análisis puro táctico, futbolístico, deportivo. Buenas noches, madridistas. Pues nada, en el campo, como siempre que puedo. Allí estoy en mi fila número 4, arriba en las alturas del Bernabéu, pero ya acostumbrado, ya mi visión panorámica FIFA es perfecta. Y la verdad que con muchas ganas de volver, ya estar otra vez en casa en la temporada 25-26. Y bueno, ahora ya analizaremos más el partido, pero con una frase un poquito así rápida, pues la verdad que la solidez por bandera, ¿no? Que nos faltó el año pasado. Yo creo que lo más a resaltar fue eso, que al menos el equipo fue compacto, fue sólido, fue solidario y para mí un partido más de esta mini pretemporada que estamos haciendo ahora. Bueno, hola a todos. Yo por razones obvias no pude ver en el estadio, pero mi principal enemigo fue no quedarme dormido. Es decir, para mí los partidos a las 9 de la noche son terroríficos y, o 9:30 o cuando sea, es tremendo. De hecho, no me avergüenza admitir que los últimos 7 minutos del partido más se alargue me los dormí. Eso es así, es decir, de Mastantuono podría hablar hasta cierto punto porque yo creo que le vi los primeros 15 minutos y luego ya no más. Pero no, lo vi Hubo por una la expulsión, tele. ¿eh? Sí, no, no, eso me enteré al día siguiente en Twitter. Eh, entonces, bueno, por la tele y bien, la verdad es que un poco lo decías tú, Cefas, el partido un poco en ladrillo, pero claro, ¿qué vas a esperarte contra un Osasuna que sale con un 5-4-1, ¿no? Que es un autobús flagrante? Entonces, evidentemente, un partido no muy excitante, pero como tú dices, muy serio y que se sacó, que es lo que hay que hacer antes del parón de selecciones. Sí, la verdad es que, bueno, creo que hay mucho que vamos a analizar mucho. Habéis dado cada una especie de titular. El mío sería un poco luces y sombras, en tanto en cuanto que creo que defendimos muy bien, pero al ataque se le puede pedir un poco más, ¿no? Luego hablaremos de las dos facetas del juego. Claramente, el Madrid, por primera vez que yo recuerde no sé cuántos años, Courtois no tiene que hacer ni una sola parada, pero en ataque marcamos un solo gol y de penalti. Y no hubo grandes ocasiones de gol, no hubo el portero de Osasuna, no fue el héroe del partido, no hizo 5 paradas valor gol, no fue Courtois en la mítica final contra el Liverpool en 2022 en París, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar de eso, quiero, como el otro día hicimos y creo que a la gente le gustó, eso de preguntaros el crack, el dandy y vaya día. ¿Cuáles son vuestras tres figuras, crack, dandy y vaya día de este partido? El crack Mbappé, porque al final decide el partido, una acción suya de calidad y de explosividad, al final acaba con el penalti que acaba marcando él, sin duda para mí el crack Mbappé, el dandy sin duda, es que no sé, aquí lo tengo un poco dividido entre los dos debutantes en defensa, entre Dean Huijsen y sobre todo Álvaro Carreras. Creo que los dos hicieron un partido magnífico, un debut inmejorable para los dos, creo que nos han dado esa solidez necesaria. Creo que el año pasado nos desangramos por ahí, creo que es la mejor noticia de ayer. Y el Vaya Díaz, que puede haber varios, pero yo vuelvo a resistir. Y me duele, pero yo porque siempre le exijo más. Entonces, como vuelve a pasar un poco inadvertido, vuelve a estar torpe y vuelve a estar lento, se lo vuelvo a dar a Vinicius. No creo que fuese el peor del Madrid, para nada, pero sí el peor dentro de mi exigencia máxima que le pongo cada partido. Lo intenta, ayer estuvo solidario, intentó defender en esa banda, pero sigue estando lento, sigue estando poco desbordante y creo que hay que exigirle muchísimo más y que se tiene que meter cuanto antes en la dinámica otra vez. Mm. A ver, yo creo que en el crack estoy de acuerdo, es Mbappé, pero es que para mí es un crack muy fácil, o sea, muy barato. Es decir, con poco que ha hecho ya es el crack. Porque tampoco es que veas el partido de Mbappé y digas, wow, ¿no? Qué locura de jugador, es decir, no entrará dentro de sus 150 mejores partidos, seguramente. Pero bueno, evidentemente es el jugador que fue más incisivo,
que le salieron malas cosas de manera individual, que buscó, encontró y metió el penalti, con lo cual evidentemente es el crack. En el Dandy, yo creo que Hausen, el otro día, antes veía una estadística y creo que las últimas veces que un jugador de campo ha dado más pases largos con mayor acierto fue Tony Cross. Creo que Hausen dio ayer 16 de 18 pases en largo exitosos o así, es decir, un dato demencial. Y fue un jugador, evidentemente fue un jugador que tanto en anticipación hacia adelante como por arriba, como con el balón y demás, es un gusto verle, la verdad. Y luego en Vaya Día o en más, ¿no? El peor de o los peores, para mí es que está repartido, porque realmente creo que el contexto del partido no dio como para mucho lucimiento en ciertas áreas, ¿no? Por detrás, pues diría Trent, ni fu ni fa. En medio, creo que Tchouaméni, para mí no era un jugador requerido en ese tipo de partidos. Es decir, con este autobús, para mí Tchouaméni es un jugador que debiera estar en el once titular. A Raguler tampoco se le vio mucho. Valverde también un poco desaparecido. Brahim, nada de nada. Y luego Vinicius, un poco lo que dices, ¿no? Hay que hablar de Vinicius. Sí que es cierto que yo creo que hubo un poco de mejoría ayer. Hubo un par de jugadas que me recordó al Vinicius de hace más de un año, porque llevamos casi un año de Vinicius de bajón. Esto recordémoslo, por favor. Pero yo creo que ese no está todavía. Y no sé yo si va a volver a estar. Con lo cual, hay que hablar de Vinicius, pero tendremos tiempo para ello. Y como siempre hago, Javi, tú nos preguntas y yo te pregunto a ti, para ti, ¿quiénes son esos tres? Muchas gracias. Es como cuando dice la gente lo de ¿cómo estás? Y nadie me pregunta a mí cómo estoy, ¿no? El famoso meme Nada, te ese, ¿no? preguntamos. No, a ver, pues a ver, el crack Mbappé creo que es indiscutible. El Dandy se lo voy a dar a Álvaro Carreras. Además, era entre Carreras y Hausen, pero creo que Hausen iba a salir antes, me lo lía. Carreras es el primer partido que juega con el Real Madrid, ha costado 50 millones siendo canterano, tiene ahí cierta losa, y sin hacer un partido espectacular, es que es como si hubiera jugado 100 partidos con el Real Madrid de lateral izquierdo. El tío subía cada ataque cuando había que subir, cerraba la banda, no se le fue nadie ni una sola vez. Sí, no dejó ningún pase de gol, no dejó ningún centro con musiquita, pero es que en defensa no se le fue nadie y en ataque siempre doblaba la banda. Hacía lo que tiene que hacer en el lateral izquierdo del Real Madrid cuando el partido se lo exige. Y es que no falló, y no, yo creo que es un tío que tiene mucha personalidad, yo creo que es un tío que estabas confiado que fuera a hacer esto, pero de verdad fue al partido con total tranquilidad. Gara, ¿quieres No, decir algo? Que te no, no, veo. no, no. 100% de acuerdo contigo. Es que esto lo hablamos también hace un par de programas. Que se nota, es decir, cuando tienes un lateral izquierdo que se nota que sabe jugar al fútbol, es que en un partido incluso medio gris ya te está dando más de lo que te ha dado Fran García Mendy. Y ojo, Mendy tiene lleva acarrea una mochila llena de títulos que es buenísima, evidentemente, eso es innegable. Pero te da algo que no te han dado ellos. Entonces, incluso con un partido así te lo demuestra. Es que estoy de acuerdo contigo, Javi. A mí me gustó mucho Carreras y yo el Valladía, fijaos, si hubiera sido hasta el descanso, además, yo ya en el partido, mientras lo veía en el estadio, también tengo la fortuna de verlo en el estadio, ya estaba pensando en que le iba a dar los premios. Y estaba pensando en Fede Valverde por la primera parte. Luego la segunda la hace bien, pero la primera parte de Fede Valverde me pareció que ante un rival muy encerrado, que es cierto que es un contexto que no le ayuda. Luego hablaremos del engrudo del centro del campo, creo que es un tema que va a haber mucha tela, pero no me gustó nada la primera parte de Fede Valverde. Creo que ni tiró desde lejos, ni dio pases en largo. En defensa, pues bueno, tenía que corregir, pero realmente corrigió 8 más que él. No me gustó, no me pareció que estuviera aportando nada diferencial Federico Valverde ante un equipo encerrado en el área. Porque dices, joder, pues siendo un equipo encerrado en el área que tira a puerta, es que ni siquiera tira a puerta. Así que, pero como en la segunda parte hice un par de recuperaciones buenas y le vi dando un poco más de aire al equipo, le voy a dar vaya día al único defensor del Real Madrid que no tiró a puerta en el día de ayer, que fue Trent Alexander-Arnold. Yo recuerdo que los primeros tiros a puerta del Real Madrid tiró primero Álvaro Carreras, que se fue cruzado, además que era en mi portería. Yo sabéis que estoy en la animación, estoy en la grada fans, estoy detrás de la portería. Entonces, el primer tiro de Álvaro Carreras fue justo, pasó al lado del poste. Luego tiró del Militao, que recuerdo yo, y Hausen hizo 2 tiros de fuera del área, recuerdo yo. Trent Alexander-Arnold no tiró a puerta ni una sola vez ante un rival encerrado. Diréis, bueno, es lateral, es normal que no tire. Los otros 3 defensas tiraron desde fuera.
Y para mí es por qué le doy el valladía a Arnold. A que, por cierto, le deseo lo mejor porque lo he fichado en el Bivenger que tengo con Cefas, así que ojalá lo haga genial. Pero no, fue muy tímido. Igual que Álvaro Carreras y Dinhausen parecía que hubieran jugado 50 partidos en el Real Madrid, parecía que Álvaro Carreras fuera un canterano, parecía como si Alexander Arnold hubiera sido un canterano que le sacan ese día porque no hay otra, entonces voy a ser tímido, no la voy a cagar y no voy a destacar. Y las virtudes de Alexander Arnold, que son ese centro que tiene, esa bombita que tiene, esos platanitos que lanza, el ser, cuando el equipo ataca, no ya casi un centrocampista, sino incluso un delantero más, no se vio. No se le vio nada en ataque. Es cierto que en defensa no sufrió, pero es que el equipo no sufrió. Pero en ataque yo no le vi dar mucho. Y no fue un mal partido. No creo que hiciera en ataque mucho más que Álvaro Carreras, pero Alexander Arnold se le ha fichado para ser diferencial en ataque. Y estuvo en las antípodas de ese diferencial. ¿Qué pensáis vosotros de esta crítica igual un poco dura al bono de Trent? Que perfecta, que estoy completamente de acuerdo. Un partido muy lento, sobre todo impreciso en determinados pases, difícil cuando le da fluidez al juego, puso 2 o 3 balones al área y los 3 se quedaron cortos o no llegaban o no iban a buscar al jugador libre dentro del área. Es cierto que un poco lo que decía Garrett antes y ahora apunto yo, cuando un equipo se te atrinchera tanto con tanto jugador en el medio y con tanta acumulación de jugadores en los últimos 20 metros, tener una referencia, un delantero que sea capaz de rematar esos centros laterales es algo fundamental, ¿no? Yo creo que ni Vinicius ni Mbappé son esa función de jugadores. Al final había veces que llegaban jugadores a línea de fondo y cuando querían dar el balón atrás o centrar, no había gente en el área para poder rematar. Yo creo que aparte de sacar demasiada gente del medio, yo hubiese optado más por un 4-2-3-1. Yo creo que ese delantero es necesario y en cuanto, sobre todo en este tipo de partidos con rivales tan encerrados. Y en este caso Arnold es donde yo creo que tiene sus mayores virtudes, ¿no? En esos centros, en esa capacidad de poner balones al área. No creo que sea el lateral más rápido, no creo que sea defensivamente nada mejor, desde luego sea el peor de los 4 con los que comparte, los 3 que compartió Zagayer, perdón. Entonces tiene que empezar a coger confianza en lo que mejor sabe hacer y es el golpeo de balón, ¿no? Allí intentó hacer un par de desplazamientos de balón largos de manera diagonal, buscando a Mbappé entre líneas y tampoco el balón iba perfectamente. Creo que recordar que pases, centros buenos, no sé si dio alguno, no sé si llegó a poner algún córner, creo que no puso, creo que alguno en corto que luego centró él, entonces le está costando un montón coger el ritmo de juego. Creo que lo acabará cogiendo, creo que es un jugador que la calidad que tiene está fuera de toda duda, pero sí que si hubiese que señalar algo, y sobre todo ayer, lo mejor del partido sin duda fue la línea defensiva del Madrid, él fue la nota discordante, claro, para mí eso sin duda. Hay que exigirle mucho más. Es decir, un jugador que supuestamente viene con un pedigrí de ser de los mejores laterales derechos de la Premier o del mundo, supuestamente un jugador creativo, un jugador que va hacia adelante, un jugador que se puede incorporar por dentro, un jugador que tiene un guante en el pie, que debería dinamizar el ataque y demás, yo lo veo muy timorato, sin atreverse, sin una activación que digas, wow, porque activación. Carreras ayer entra con mucha activación. La toca, entra, sale, vuelve, la pide, la distribuye, centra tal. Yo a Alexander Arnold no le veo con esa activación. No sé, para mí parece que viene el Liverpool, que supuestamente el Liverpool debería ser top flight europeo, y ha venido como, no sé, con el pie encogido. Entonces, para mí hay que exigirle mucho más. Y oye, no pasa nada. Si Trent no es ese jugador, Carvajal está ahí. Y yo Carvajal me fío porque ayer jugó, iba a seguir jugando y estoy seguro que, y ojalá, que Xabi Alonso pueda tomar una decisión de decir, "Oye, mira, este tren no está bien, perfecto, oye, Dani, vamos para adelante". Lo que decía Cefas, 100% de acuerdo. De hecho, creo que es un tema que deberíamos hablar, que es la ausencia de alguien que cargue el área. Y ayer me preocupó porque yo veía que los jugadores del Real Madrid centraban mucho, metían muchos centros y muchas veces estaban ahí los defensas para rematar, que entiendo que eso también es un trabajo táctico, decir, oye chicos, incorporaos al ataque y vamos a meter centros para que podáis rematar y tal. Y eso sí les encontraba, pero para mí faltaba alguien que cargara el área, porque al final Mbappé y Vinicius abren, es decir, no pisan área. Ellos son satélites alrededor del área, pero es que todos son satélites alrededor del área, con lo cual al final no hay nadie que corte para adentro. Y recuerdo que Ronaldo
Cristiano Ronaldo decía, Mbappé tiene que ser un delantero como lo era yo, un delantero que no es en el área, sino que aparezca en el área, pero es que Mbappé no es el jugador, y yo no sé si va a ser ese jugador. Entonces, ¿deberíamos tomar decisiones más drásticas para incorporar un delantero centro? Pues esa es la gran pregunta. A ver, creo que evidentemente la figura que va a cargar el área es Jude Bellingham, que la mayor virtud que ha demostrado en el Real Madrid es esos primeros 4, 5, 6 meses, que son absolutamente mágicos, que creo que los primeros 2 meses promedia un gol por partido, que son cifras desde luego insostenibles y luego no las puedo aguantar, pero esa figura con los espacios que generan Mbappé y Vinicius, con el terror que va a empezar a generar Mbappé, con lo que esperemos que desequilibre Vinicius en banda, quien tiene que aprovechar el agujero en medio para percutir y ser un... O sea, Diego Torres, célebre periodista del país, que sigue cobrando un sueldo muy elevado, nadie sabe muy bien por qué, comparaba con Raúl García, el picota de Birmingham, le llamaba este hombre. Y este hombre, pues evidentemente dice muchos disparates, pero ciertamente esa idea de cargar el área a la Raúl García, pues digo, pues Bellingham lo hacía de maravilla, ¿no? Así que, pero bueno, nos queda todavía un tiempo sin Bellingham. Lo primero que os quería preguntar era sobre lo bueno. Y lo habéis hablado de la solidez defensiva. Digo, a mí me parece muy relevante que sí, el rival se pone 5-4-1, pero hemos visto a muchos de los rivales encerrados en el Bernabéu y al final ganamos porque Courtois paraba a 2. En el minuto 90, nadie sabe cómo, pero los rivales te metían atrás. O sea, el Madrid acabó pidiendo la hora contra estos rivales cientos de veces. Y siempre acabamos pidiendo la hora. Y ayer no pedimos la hora. Ayer Courtois no hace ni No, una no. sola parada. De Es hecho, que no de hace... hecho, Sí. te Ninguna, quería hacer ¿no? una pregunta, al hilo de lo que tú dices y luego vamos con lo que tú quieres sacar, pero este partido, la temporada pasada con Ancelotti, ¿se gana o se pierde o se empata? Yo creo que sería igual 1-0, pero sufriendo más, la verdad. Hombre, Es desde luego, que porque al final es cierto que ayer el equipo es plano en muchas ocasiones y le cuesta generar, pero el problema es que el año pasado no generabas, pero te generaban. Entonces, al final, si tú te cuesta llegar y generar ocasiones, pero a la vez eres un equipo sólido, que además el equipo sí que recuperó durante sobre todo el primer tercio de la primera parte, recuperó bastante balón en campo contrario y no permitió a Osasuna salir prácticamente en ningún momento del partido, haces que cuando se empiece a afinar un poquito más la gente de arriba, sea mucho más fácil ganar los partidos. Al final, los equipos se construyen desde una solidez defensiva y a partir de ahí es mucho más fácil construir un sistema ofensivo que sea eficaz y que te permita, una vez que vuelva a Bellingham, evidentemente estoy totalmente de acuerdo, Javi, pero es que Bellingham hasta finales de octubre, creo, noviembre, no llega, y es que hoy tenemos en 3 semanas o 2 el ir al Wanda Metropolitano, ¿no? O no sé cómo se llama ahora, pero al estadio ese que se llama algo así. Y entonces hay que tener ya algo perfilado para jugar contra el primer gran test, porque ahora tenemos la salida al campo del Oviedo y luego recibir, me parece que al Mallorca, y luego ya el primer gran test antes del plan de selecciones. Entonces sí creo que es interesante buscar ya otra herramienta más que nos permita generar más ocasiones, pero evidentemente yo creo que el año pasado en este partido Courtois saca 2 mínimo. Sí. A ver, yo os quería preguntar a qué achacáis que el Real Madrid haya hecho historia, aunque sea a corto plazo, de no recibir ni un solo tiro en contra. Hay un factor que es evidente, que es que el Osasuna se replega atrás, pero otra vez los equipos replegados atrás nos quedan peligro. Puede haber varios factores y yo no sé la respuesta. Una, la presión adelantada que hizo el Real Madrid, que la habíamos visto en el Mundial de Clubes, pero nosotros madridistas desde Mourinho no veíamos una presión adelantada. Dos, que sea pretemporada, que los equipos no tengan una gran carga física, que Osasuna no tuviera piernas. Opción 3, la táctica de Xabi Alonso más allá de la presión adelantada, igual el hecho de jugar con este esquema en que pues Tchouaméni y Valverde estaban muy adelantados, que pues, los laterales también estuvieran, o sea, aparte de la intensidad, motivación, ganas de jugar de los jugadores, que fuera por la propia táctica de Xabi Alonso, que por ejemplo Xabi Alonso ha reconocido que él no esperaba que Osasuna jugara en un bloque tan bajo. ¿Creéis que puede ser otro factor? Por ejemplo, que tengamos más talento en la parte defensiva que otros años. ¿Qué pensáis? ¿Pueden ser todos estos? Lanzo muchos motivos y yo no tengo uno solo para responder.
Evidentemente yo creo que es una suma de todos, pero para mí los dos principales es esa táctica de asfixiar en salida de balón, donde tienes que ser muy preciso. Osasuna intentó sacar el balón y un par de veces lo hizo con bastante sentido, pero luego cuando tienes que dar ese pase de calidad para buscar a la isla que tenían arriba, tienes que tener mucho talento y ahí el Madrid recuperó mucho. Y para mí la gran anticipación de los dos centrales, ¿no? Yo creo que los dos centrales, tanto Militao como Huijsen, salieron muy arriba a cortar balones, ¿no? Cuando se intentaban dar esos balones largos a un delantero referencia que intentase bajarlos. Yo creo que no permitieron recibir prácticamente a Budimir de espaldas ninguna vez. Yo creo que hicieron el Madrid un campo mucho más estrecho, donde los centrales en muchas ocasiones estaban un poquito más atrás de la línea medio del campo, por la esfera del medio del campo más o menos, y eso permite que cuando hay un balón largo, que el equipo estreche todo en esa presión, se recuperen mucho más balones en espacios mucho más reducidos. Es mucho más fácil cuando no hay distancia entre líneas recuperar balones en los primeros pases o en errores de pases del rival, que si tú dejas tanta distancia entre la línea de medios y la línea defensiva, donde tiene mucho más tiempo para pensar, o el delantero centro para recibir, en este caso un Budimir, que es un delantero que es seguramente el mejor jugador de Osasuna, y yo creo que no le dejaron recibir de espaldas ninguna vez, ni Militao ni Huijsen. Para mí los dos estuvieron perfectos al corte y en anticipación. Mm. A ver, me voy a poner aquí un poco guardiolesco o no sé qué y decir que creo que es cierto que la mejor Panenquita, def- panenquita, ponte panenquita. No, es que tampoco es panenquita porque no es una... Bueno, a ver, ya lo juzgáis vosotros, pero creo que ayer se vio porque hay gente que dice que la mejor manera de defender es tener la posesión del balón. Entonces, claro, ayer, o sea, la estadística creo que daba un 60 o así de posesión del balón, para mí me parecía mucho más. 71 me parece que han Pues puesto. mira, 71, pero a mí 71. me parecería hasta poco. 71-29 creo. O sea, es una cosa de locos. Claro, entonces, si tienes una posesión del balón, evidentemente no te van a hacer ocasiones. Y si luego cuando tú pierdes el balón, que es lo que explicaba Cefas también, tienes jugadores que saltan muy arriba, con físicos muy portentosos, porque Carreras, Hausen, Militao no son jugadores bajos, no son jugadores lentos ni son jugadores poco flexibles. Claro, es que juntan todo. Son tíos rápidos, flexibles y altos. Es que es perfecto. Entonces, si saltan, no asfixias al rival. También creo que aquí está también hay que decir, oye, igual que a veces a nuestro querido exentrenador italiano le podremos dar palos y le daremos palos toda esta temporada, merecidos, también es de decir, es de justicia decir que él contaba con una defensa bastante peor que esta. Y que evidentemente a Xabi Alonso lo han fichado tres titulares, que se dice pronto, ¿eh? Pero tres titulares para la defensa es una reconstrucción total. Entonces, evidentemente, eso se tiene que notar por pelotas. Que pasas de jugar con Camavinga lateral izquierdo, con, no sé, Cafucas es que Vázquez, no sé, Balón de Oro. Cafucas, que es una leyenda absoluta del Real Madrid, Leyenda absoluta, Cafucas, yo Álava, demasiado, sí, 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 Álava y Rudiger y Camavinga a jugar con lo que juegas. Es que eso es una gran diferencia y se tiene que notar y no estamos viendo. y tener que meter a Asensio porque no tenías otro, porque al final Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que lo habéis explicado perfectamente. Al final es también hecho es una suma de factores y evidentemente lo que dice Garres, si tú tienes el balón, el rival es imposible que te meta gol. Te lo puedes meter tú en propia, pero el rival no te puede meter gol. Pero bueno, eso es lo principal y lo bueno, pues esta solidez defensiva y viene lo malo. Que es que yo me fío mucho del típico comentario de tertulia de trabajo de oficina post partido en Madrid, y la mayoría de comentarios era, pues el Madrid, pues partido plomizo, esto es igual que con Ancelotti, un rollo de partido, me ha aburrido, no hemos generado. Y yo decía, bueno, sí, estamos jugando contra 10 metidos debajo de la guerra. Y decía, sí, pero el Barça contra estos juega bien, tal. Evidentemente hay muchos comentarios que son un poco de barra de bar, ¿no? Pero sí es cierto que el Madrid no crea peligro. Sí es cierto que el Madrid, que el mejor jugador del partido no es el portero de Osasuna, no da una exhibición, no hacemos a su portero internacional. En expected goals no creamos, no me acuerdo la cifra exacta, luego lo puedo ver, pero que no generamos muchísimo peligro. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no creamos mucho peligro? Podemos mirar a Vinicius Mbappé, podemos mirar a la conexión Vinicius Mbappé, podemos mirar a nivel individual a Vinicius. Yo, en mi caso, podemos criticar a Brahim, por ejemplo, que es la figura del media punta, que raro que Garre no se le haya escapado alguna torta más a Brahim, pero es cierto que Brahim en este caso juega de extremo derecho,
pero no parte al medio para generar superioridades. En mi opinión, el problema de que el Madrid ayer no genera peligro fue el centro del campo. Creo que contra un rival encerrado, Valverde más Tchouaméni es redundante. Es mi opinión. Y que Xabi Alonso, que sabe fútbol mucho más que nosotros, tenía que haberse dado cuenta mucho antes, o en el descanso, o antes, activar, yo que sé, poner a Valverde lateral derecho y sumar a Trent Alexander en el medio para que sumara pases del medio. Repito, poner a Valverde en la banda y meter a Brahim como un media punta más para generar superioridad numérica por dentro, pero a mí me pareció, citando a Gareth, cemento armado. Creo que contra un rival encerrado, este mediocampo me sobra una pieza y hace falta algo más de talento. Es mi opinión, pero porque también yo estoy obsesionado con que nos falta talento en todas partes en el mediocampo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por qué el equipo ayer no genera peligro? Simplemente un apunte, es más fácil generar peligro cuando juegas contra 9, desde un minuto muy temprano. Pero más allá, y me interesa más lo mío, creo que los goles esperados es 1,60 o más o menos llegando a 1,60. 1,55 me pareció ver ayer. Pero más allá de eso, es evidente que contra equipos en las que se carga tanto de jugadores detrás de la línea de balón, jugar con 3 mediocentros o 2 mediocentros muy similares, como son Valverde y Tchouaméni, a mí completamente de acuerdo con lo que has dicho, que es totalmente redundante. Es cierto, y mira, lo dijo ayer, y lo has dicho antes, Javi, me parece, creo que muy interesante que Xavi viese que, o no esperase un Osasuna tan encerrado tanto el planteamiento inicial como en el minuto 80, que es cuando hace algunos cambios un poquito más ofensivos, pero aun con el 1-0 no movió mucho más el equipo hasta prácticamente los últimos 5 o 10 minutos, porque sabía que en el momento que el Madrid te mete el segundo con espacios, estás muerto. Ya ahí ya no puedes un cabezazo, un penalti, una mano de esas guarreras que pitan ahora, cualquiera de esas cosas ya no ellos no le valían. Más allá de eso, para mí, yo creo que en el momento del descanso, en el momento en el que tú ves que hay demasiada gente por el medio y que Osasuna no te va a salir, yo creo que, y lo hablamos ayer con el grupo con Gareth y me pareció muy interesante y creo que estábamos de acuerdo, yo hubiese pasado más a un 4-2-3-1 con un doble pivote en el que Arda Güler fuese más un tío de creación junto con un Valverde que ahí comiéndose todo el medio del campo sin tener a otro jugador que esté prácticamente en el mismo espacio, sí puede sacar más sus virtudes, que evidentemente no es general fútbol, es un box to box de manual, y creo que donde mejor juega es cuando tiene campo por delante, que es cuando tiene muchos rivales que le permiten, y sobre todo a partir del minuto 60-70, cuando el físico de los demás cae, el suyo es 3 veces por encima, y yo hubiese pasado ese 4-2-3-1 con un delantero centro de referencia como Gonzalo, con 2 extremos bien abiertos, uno era Vinicius con un Mbappé por detrás, y hubiese sacado otro extremo que podía ser Franco Mastantuono como Rodrigo, aunque evidentemente cuenta poco ya, y yo creo que ahí quizá pudiésemos haber generado algo más, sobre todo teniendo en cuenta que Dean Huijsen es capaz de comerse todo el medio del campo en toda salida de balón con un Militao, que es para mí una de las mejores noticias de este principio de temporada, verle a este nivel tan maravilloso. Más allá de eso, evidentemente es un partido de pretemporada, llevamos muy poquito entrenando, el equipo todavía no ha cogido esos automatismos, pesan las piernas, al final para nosotros esto era 3 puntos de pretemporada. Yo lo hablaba con mi sobrino, que es con el que voy al fútbol, y yo se lo decía, es que ya no es que a partir del minuto 65, uno haciendo los cambios, al equipo se le ve pesado, porque además estos entrenamientos son carga física en gran mayoría, porque es que es una pretemporada. Al final llevamos entrenando poco más de 2 semanas. Entonces, y Franco Mastantuono, por ejemplo, 4 días con el equipo. Creo que hay que ir poco a poco exigiendo más cosas, creo que poco a poco hay que ir exigiendo determinados mecanismos y determinadas cosas que van a empezar a jugar de memoria, y tenemos suerte de que ahora todavía la Champions no ha empezado, que tenemos una semana, bueno, en este caso 5 días, porque hemos jugado más tarde, para poder preparar el segundo partido, donde los futbolistas ya entenderán un poquito más la idea de lo que quiere un entrenador que es nuevo, con una defensa nueva, con un medio del campo en el que ahora Güler, que parece ser que es el que va a tener la llave, tiene que acostumbrarse a jugar en estos partidos, donde va a ser fundamental ante rivales muy cerrados esa capacidad y esa velocidad de circulación de balón, porque al final los 3 primeros disparos, como bien has dicho, Javi, fueron de los 3 defensas.
Y yo creo que el equipo, los primeros 20 minutos a mí no me desagradaron para nada, y luego creo que al equipo le pesó mucho los minutos, le pesó mucho la carga de trabajo físico, le pesó mucho la falta de automatismos, y que irán cogiendo según vayan poco a poco empezando como a inculcar las ideas de un nuevo cuerpo técnico. Creo que no podemos pedir tan pronto que el equipo juegue en memoria, creo que eso necesita más tiempo, necesita más entrenamientos, más partidos de rodaje, y lo mejor de ayer son los 3 puntos. Estos 3 puntos valen lo mismo que si ganas 5-0 en mayo. Son 3 puntos que te pueden valer igual una liga. Y ahora mismo mi única exigencia ayer era ganar y ver un equipo que fuese algo distinto. Y ya vi algo que a mí no tuvimos el año pasado, que fue una solidez defensiva y un equipo con una estructura hecha. ¿Que hay que cambiar cosas? Eso es evidente. ¿Que hay que empezar a generar más? Eso es evidente. Y yo creo que eso lo van a dar cambios y cosas que Xavi, con su experiencia y con los minutos, va a ir encontrando esa tecla, y que cada partido va a ser diferente y cambiará, pero que ya encontrará lo que es para él su 11 tipo, aunque sea con jugadores diferentes, en cuanto a movilidad, formación, ocupación de espacios, que iremos viendo poco a poco según vayan pasando las jornadas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo resumiría prácticamente en 2 puntos. El primero, o tres. El primero, equipos tan cerrados, jugadores que generalmente se benefician de los contragolpes, como puede ser un Vinicius Junior, luce menos. Eso es una obviedad. Segundo, contra equipos encerrados, lo que luce más, sobre todo si te hinchas a meter balones al área, es un delantero rematador. Eso no te digo yo que saques a Gonzalo en el minuto 20 del partido, pero quizás en el descanso, yo creo que un Gonzalo en el centro del área, que además Gonzalo creo que es un buen ejemplo de lo que necesita el Real Madrid, es decir, un tío que pueda estar dentro del área rematando, que finalice bien, pero que si tiene que salir fuera del área y combinar y descargar y jugar de espaldas, lo hace muy bien. Yo creo que Gonzalo De hecho, chapó ahí lo que hemos visto. jugó en banda ayer, en los Sí, minutos que Puntas, estuvo sí. cayó a banda. se cambiaba con Mbappé. Estuvieron con Cuando, Mbappé, y además a los 2 Mm, minutos de salir hay un centro de Carvajal a la espalda, que ya fue la primera vez que Catena despeja mal un balón, porque ya tenía alguien detrás que te claro, podía rematar un balón que iba buscando el segundo palo. a justo claro. sale Gonzalo como de extremo izquierdo porque sale por Vinicius, pero eso al minuto Sí, se sí. intercambia con Mbappé. Totalmente, yo creo que su presencia, y eso es lo que yo creo que a nivel equipo deberíamos juzgar próximamente, si nos viene mejor tener y esto es lo que se ha hablado siempre, mejor tener un delantero centro y Mbappé a la izquierda donde sea, y tener un tío que remate balones. Entonces, bueno, en fin, pero eso no lo había, lo hubo después y funcionó bien. Aunque ya os digo, como me dormí, pues quizás los últimos 10 minutos no lo vi, pero bueno, da igual. El análisis es el mismo. Y luego, el tercero para mí, que sí que vimos en el Mundial de Clubes, era esa capacidad de, desde segunda línea, combinando, percutir y cortar al área. Es decir, hay muchos goles durante el Mundial de Clubes que son combinaciones en la frontal del área entre centrocampistas, que un centrocampista percute el área, rompe la línea y ahí se genera una ventaja. Guler eso lo hacía mucho, ¿no? Pues lo mismo, había un pase, Gonzalo descargaba haciendo una pared muy sencilla, Guler entraba en velocidad, rompía la línea, pase atrás y era gol, ¿no? Eso a mí me faltó, es decir, yo veía que Guler quizás en el campo se tocaba y se tocaba de manera horizontal. No había realmente un movimiento vertical de ruptura, de intentar buscar una pared, una devolución, ¿sabes? Intentar tocar y desmontar un poco la defensa tan cementada que tenían. Entonces, para mí son esas cosas que sí, que puede ser que las piernas estén pesadas por doble sesión de entrenamientos, porque tal, porque cual. Yo eso lo puedo entender. Yo no me preocupa lo de ayer. Si dentro de 3 meses seguimos viendo lo mismo, entonces ya lo mismo hay que preocuparse. Pero para mí generalmente son esas tres cosas. Sí, a ver, creo que lo hemos diagnosticado bastante bien. Y tras esto quería hablar un poco de los cambios o la segunda parte. A mí me llama la atención que yo decía, bueno, esto es un partido encerrado. Recuerdo que a descanso vamos 0-0. Además, el Osasuna hace la típica esta que yo odio a muerte, que es que cambian cambian los campos. Que cada vez, antes por respeto como que nadie lo hacía, y ahora en cuanto un equipo gana el sorteo te hace el cambio de campo, que significa que mi portería está en la primera parte y no en la segunda, lo cual yo lo detesto, la verdad. Pero bueno, yo decía en el descanso, bueno, vamos 0-0, atacamos en otra portería, tal. Decía, bueno, igual cuando marquemos gol esta gente nos deja espacios. No, no nos dejó espacios. El partido no cambió demasiado la segunda parte. Y en mi opinión, es lo que os iba a preguntar, creo que salvo Gonzalo, del cual iba a sacarlo ahora, y ya habéis hablado los dos muy bien de Gonzalo, los cambios, y fijaos que Xavi mueve bastante el banquillo, creo que no mejoran demasiado al Real Madrid.
Carvajal decimos que mejor Arnold, pero objetivamente Carvajal, pues que tenía muchas ganas de verle, tampoco hizo gran cosa. Pues creo que dio un centro, pero no estuvo seguro atrás, pero tampoco, o sea, los cambios, o sea, en mi opinión, mi cosa sería, los cambios creo que no mejoraron al Real Madrid. Tampoco le empeoraron, pero no mejoraron al Real Madrid. Franco Mastantuono, que yo no sé quién decía, el Bernabéu tiene nuevo ídolo. Pues hombre, Franco, pues sí, demostró personalidad, creo que saca un córner, hace algún centro, pero tampoco deja, no es el debut que recordamos todos de Robinho contra el Cádiz que nos vuelve locos. Pues llega, lo hace bien, pero tampoco hace no hace un partido peor que el de Brahim, pero tampoco hace un partido súper espectacular. No sé, eso es mi opinión, por eso os pregunto. A mí los cambios, no diré que fueron decepcionantes, creo que eran necesarios. Además, es el tipo que me gusta en el minuto 60 ya ver carne fresca en el menú, pero tampoco creo que cambiaran mucho el panorama del partido. Es cierto que los cambios son con 1-0, que ya María había marcado el primer gol, pero no sé, no me dijeron gran cosa. No sé qué opináis vosotros. Igual sí que vosotros sí estáis muy contentos con el rendimiento de Franco o de Dani Carvajal. Hombre, yo creo que el cambio de Dani Carvajal es algo completamente pactado. Yo creo que es por un tema físico de Trent. Yo creo que estaba pactado que Carvajal jugase una cantidad de minutos para que fuese cogiendo ritmo, y yo creo que es algo útil. Más allá de que el partido ya habías metido el 1-0, ya Carvajal necesita empezar a tener rodaje, y creo que, como tú bien has dicho, tampoco Trent había hecho absolutamente nada. Yo creo que simplemente Carvajal también te da un poquito más de solidez defensiva, porque ya ibas ganando el partido, y te puede dar más veteranía ahí atrás para evitar centros, para evitar cualquier susto que te pudiese dar Osasuna en los últimos 5 minutos, que es cuando al final cambió el planteamiento, porque hasta los últimos 5 minutos jugó prácticamente igual. Más allá de eso, yo sabía que Franco Bastantuono iba a tener minutos, porque lo dijo Xavi en rueda de prensa, y algo que me llamó mucho la atención que dijo en rueda de prensa, porque le preguntaron, ¿no? Ya muy poco entrenando, no iba a tener, no iba a saber, no está en ritmo de competición. Y él dijo que muchas veces que es más importante el aspecto psicológico de debutar del chaval, las ganas que tenía de debutar, y eso, que el puro aspecto táctico, ¿no? Yo creo que sí que se le vio en cosa más Mastantuono. Creo que lo único que se le podía pedir ayer es que no se escondiese, y creo que hizo todo lo contrario, ¿no? Creo que pidió todos los balones, creo que tuvo una ocasión al final del partido que pegó desde la línea de fondo por la banda izquierda, que al final era fácil para el portero. Creo que sí que puso un muy buen balón de córner, creo que asoció bien, creo que tocó el balón, y sobre todo que estuvo voluntarioso. Creo que eso es lo único que se le podía pedir ayer, y creo que lo dio. Y luego al final Gonzalo para mí fue el mejor de los que salieron del banquillo, siempre que sale aporta, al final provocó la expulsión para mí muy al límite de Bretones, intentó rematar un par de balones, aguantó bien el balón un par de veces, presionó. Yo creo que Gonzalo sí que aporta cada vez que sale, y aporta frescura, aporta otra idea al equipo, ¿no? Otra idea en el sentido de hay que correr estos últimos 10 minutos porque vamos 1-0 solo, ¿no? Y espabilar, y eso sí te lo da Gonzalo. Y luego ya el último es de Ceballos, que es prácticamente testimonial, ¿no? Yo creo que los cambios tampoco variaron mucho el sistema, en eso estoy de acuerdo, pero yo creo que son cambios un poco para apuntalar lo que ya tenías ganado, ¿no? Creo que Carvajal es más defensivo que Trent y ayudó a mantener ese resultado, aunque al final dio un saque de banda que casi nos cuesta una ocasión de peligro, pero bueno, creo que Bastantuono pedía ese debut, básicamente porque creo que todo el mundo estaba expectante de hacerlo, y creo que no desentonó. Y para mí Gonzalo, que es el cambio que sí que aportó en los últimos 20 minutos o 15 que jugó, creo que aportó mucho, la verdad. Creo que aportó dinamismo, aportó intensidad, y eso es lo mínimo que se le pide a alguien que sale desde el banquillo. Tú, Sebas, ¿tú crees que Gonzalo hace mejor partido que Vinicius? Es complicada, es complicada. Yo creo Pues que si tuviese que ver, para mí hace haciendo, un buen partido Vinicius, o sea, no hace un mal partido. no, para nada. Pero no hace un mal Para partido. nada. Pero ya te digo que Gonzalo, es que es muy difícil ponderar 80 minutos contra 15 o contra 10, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que dar lo que necesita el equipo en un momento determinado. Y en ese momento lo que necesitaba el equipo estaba dormido, no queríamos despertar a Osasuna, y necesitabas un tío que saliese a correr, presionar y morder. Hizo 2 presiones muy buenas Gonzalo en las 2 primeras carreras que entró. Y creo que eso es lo que se le pedía, ese cambio. Por eso creo que fue el mejor de los que salieron desde el banquillo. A ver, yo creo que lo que decías tú antes, Javi,
que no veías que los cambios hubieran hecho jugar mejor al equipo, es porque yo creo que sinceramente hubo reemplazo, perdón, de fichas. Es decir, una ficha sale y otra ficha entra, pero es la misma. Salvo el cambio de Gonzalo, que sí que puedes ver un poquito más de cambio de forma de jugar, porque tienes un delantero centro y demás. Brahim por Franco, pues eso es lo que hay. Carvajal por Trent, pues también. Y no sé si hubo más cambios porque de nuevo me dormí. Pero, yo lo que sí vi, aparte de lo que hemos hablado de Gonzalo, evidentemente todas las cosas positivas que aporta, para mí Franco, y me gustaría hablar de él porque decías, Javi, no ha hecho nada al otro mundo. Y yo puedo estar de acuerdo, pero a la vez que un chico, vuelvo a decir, 18 años, recién llegado a Argentina, en el Bernabéu, debute después de 4 días entrenados y luego con ese nivel de activación, y vuelvo a la activación de carreras. La activación de Franco ayer fue buenísima, ofreciéndose, pidiendo, descargando, activo, ágil, ¿sabes? No quedándose a esperar que la jugada le llegara, sino él yendo a por la jugada. Para mí eso son cosas muy, muy positivas, son señales positivísimas. Y luego me gustaría hablar, y ya esto tipo pajillo total, ¿no le veis? Es que la manera de moverse y tal es que me parece, no voy a decir que me recuerda a Messi porque sería una locura, pero me da incluso un poco de toques de Di María, un poco la A manera mí Di de María, me recuerda a Di moverse. María. Di María Muchísimo, total, Pero mucho. Dima tenía muchísimo. mucho más motor, abarcaba mucho más terreno Di Bueno, María. no sabemos todavía, Franco, cuánto abarca, porque ayer tuvo 20 y pico minutos, Mm. pero incluso su físico, su manera de moverse es No, que para mí lo físico. me Yo daba lo que mucho estoy de Di acuerdo María. con Garrett, eso es en el físico, piernas largas, muy zurdo. Para mí eso sí me recordaba a Di María. En eso, en el físico, totalmente. O sea, yo mi pánico, y lo digo a todos, es que mi pánico absoluto es que Franco sea James. Un jugador zurdo, extremadamente Mm, talentoso, con un guante en el pie, gran golpeo de balón, que la pone donde quiere, que físicamente no es débil, porque físicamente no es bajito, no es delgadito, sino que va al choque y va a ganar choques, pero que luego le falte ese pozo, ese ritmo, esa actitud. Yo creo que esa actitud a la ver, tiene, a pero me ver. preocupa, o sea, ayer no se la vi, pero mi miedo es que no contra en casa, sino que en la élite se vea que no tiene ritmo europeo, no tenga esa velocidad. Es mi mayor miedo con Franco, la verdad. A ver si es James primera temporada, vamos, o sea, si es James primera temporada durante 10 temporadas, va a ser Balón de Oro, Mm, ¿sabes? mm, Porque su temporada fue, vamos, la de James la primera fue una cosa de absolutos locos. mm. Entonces, yo no sé si acabará siendo James, Di María o sea Franco Mastantoni y ya está, pero lo que se vio fue positivo. Y os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que el partido que viene va a ser titular por delante de Brahim? Es lo que Yo os iba a digo decir. lo... Ah, vale, bien, iba la pregunta por ahí. No, bueno, pues la dejo y luego al final doy yo Sí. mi opinión. No, es eso porque, o sea, esta semana no vamos, o sea, este episodio va a salir un jueves, el Real Madrid juega el domingo, no hay tiempo para más, entonces ya estos minutos finales iban a ser de previa del partido contra el Oviedo, que se juega este domingo, 9:30 de la noche. Ya el siguiente podcast lo sacaremos el martes, será el único podcast de la semana que viene, ya siguiente será después del partido contra el Mallorca. Y básicamente, o sea, el último tema de este tema es un poco la previa del partido contra el Real Oviedo. Si creéis que va a haber cambios, yo sí, o sea, sin conocer mucho a Xabi Alonso, en el Leverkusen agitaba la plantilla, no hacía cambios radicales, pero sobre todo cuando su equipo jugó Europa las 2 temporadas, pero sí que le gustaba cambiar de miércoles a domingo, sí que hacía prácticamente nunca ningún jugador repetía 11. No solamente cambiaba de esquema, sino también de jugadores. Entonces era la pregunta, si qué cambios, y con esto llevamos 43 minutos, creo que hemos hablado ahorita del partido, de aquí al partido contra el Oviedo, un poco lo que os decía el otro día. Primero, ¿qué creéis y qué queréis que va a hacer Xabi Alonso? Porque son cosas distintas, no es igual lo que vosotros deseéis a lo que al final ha Xabi. Así que os lanzo esta pregunta ya para ir terminando el programa y luego daré yo mi opinión. ¿Qué cambios creéis que va a hacer Xavi? Si va a hacer alguno, y luego si vosotros sois Xabi Alonso, que tenéis mucho más dinero y bueno, grabáis podcast conmigo, pues ¿qué haréis entonces? Hombre, confío plenamente en la meritocracia de Xavi, que lo dijo ayer en rueda de prensa y lo recalcó 2 o 3 veces, ¿no? Que no hay ni titulares ni suplentes, que él va a decidir cada semana, según el trabajo del rival, quién tiene que jugar. Yo sí que espero movimientos, sí que espero cambios, fíjate. Creo que no va a repetir, salvo lo que le ha dado resultado, que para mí evidentemente son los de atrás. Creo que incluso a lo mejor vemos a un Carvajal titular, es mi única duda que puedo tener ahí, pero los otros tres son inamovibles. A día de hoy Rüdiger estaba sancionado para este partido, vuelven contra el Oviedo, pero me costaría ver
no repetir a Güler, a Valverde, me va a costar que no repita Huijsen, Carreras. Yo creo que esa estructura la va a mantener, pero que sí que puede hacer 2 o 3 cambios en el 11 en función de cómo vea la semana y cómo quiera plantear el partido contra el Oviedo. A lo mejor decide sacar un delantero más referencia como Gonzalo de titular o buscar una bandas, un tío más perfil banda como Mastantuono en vez de Brahim. Yo creo que hay jugadores que no va a mover, creo que en medio del campo es difícil que lo mueva y atrás igual. A partir de ahí yo confío mucho en la meritocracia de Xavi. Evidentemente sentar a Vinicius o sentar a Mbappé me resulta bastante imposible. Creo que debería hacerse. Ahora mismo Mbappé está por encima del nivel de Vinicius, pero no creo que los dos van a jugar y es evidente y todavía acaba de empezar la temporada y Mbappé creo que ha demostrado que está a muy buen nivel, pero sí que creo y espero un par de o dos o tres cambios en el próximo 11, la verdad. ¿Cuáles serían? Venga, dilos. Para mí Carvajal, Gonzalo y Mastantuono. O sea, Carvajal por Trent, 4-2-3-1. Franco porque por Brahim salvo y Gonzalo por... para mí era Vinicius, mi 11 es Tchouaméni, Gonzalo por Tchouaméni o por uno de los del medio y jugar con un doble pivote, siempre y cuando yo creo que el Oviedo va a salir otra vez con una táctica muy similar. Es verdad que cuando juegan en casa los rivales les cuesta más encerrarse, tanto como cuando vienen al Bernabéu, por lo tanto a lo mejor cambia un poquito más, pero yo creo que el 4-2-3-1 es lo que yo creo que me gustaría ver. La verdad creo me gustaría ver ese sistema. Eso es lo que tú pondrías. ¿Y qué Es lo crees que que va a yo. hacer Xavi? ¿Y crees Algo que Xavi muy te va a similar. imitar? ¿Crees que estáis conectados? Creo que como mucho. Hay una conexión Metro-Colombia-Tolosa. Creo que como mucho va a meter a Carvajal y como mucho va a meter otro cambio más. Me gustaría ver algún movimiento de piezas, quitar a Brahim por Gonzalo, a lo mejor, algo así. O a Brahim por Mastantuono. No creo que haya mucho más cambios. Garre, tu turno. A ver, es difícil de juzgar porque realmente él, lo único que nos ha mostrado, más allá de Leverkusen, que ahí Cefas sabe más que yo, pero lo que hemos visto en el Mundial de Clubes es bastante, para decirlo, bastante continuidad, ¿no? De los 11. Yo, lo que yo haría, yo mantendría el 11 en defensa. En ataque, evidentemente, no está Jude Bellingham, con lo cual el mediocampismo sería el mismo que salió la otra vez. Y luego arriba sí que es cierto que Brahim fuera, Franco Mastantuono dentro. Creo que eso es algo bastante factible. Yo lo haría y es factible que Xabi Alonso lo haga. Lo mismo, si se la quiere jugar un poco más y ser un poquito más ancelotesco, Franco Mastantuono entrando en la segunda parte y Brahim de titular para ya al tercer partido que Franco sea titular en vez de Brahim. Si es más directo, Franco titular ya la jornada que viene. Y luego arriba creo que va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que quizás yo haría para un poco ser un poquito más intencional en lo que decíamos que nos faltaba? Pues Gonzalo por Vinicius. Pero es que creo que ese es un cambio que hasta que Vinicius no esté muy, muy malito y lo necesitemos, no va a haber. No va a haber porque es un cambio bastante drástico y que acarrearía muchísima conversación. Entonces, yo creo que no va a pasar eso. Incluso te diría, Vinicius por Rodrigo. Es que Vinicius ahora mismo no está para ser titular del Real Madrid, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que de haber cambios será Franco por Brahim y ya está. No veo nada más. Ahora bien, no sé por qué iba a tener que hacer rotaciones a estas alturas de la temporada Xabi Alonso, pero no lo sé. Yo creo que va a ser Franco por Brahim. A ver, yo creo que... O sea, yo creo que Xavi va a hacer algún cambio porque, ya digo, en el Leverkusen le gustaba no repetir 11 prácticamente nunca cuando jugaba miércoles-domingo. En este caso es martes-domingo, hay un poco más de margen, pero bueno. Ya la semana siguiente hay una semana entera sin fútbol y por eso también habrá menos podcasts nuestros. Entonces, yo sí creo que, desde la ignorancia, yo creo que él va a intentar que no se lesionen Rudiger y Militao. Y eso implica que roten mucho Rudiger y Militao. Entonces, eso implica que si el martes jugó Militao, el domingo va a jugar Rudiger y contra el Oviedo ya veremos que hay una semana de margen. Entonces, yo creo que Xabi Alonso va a meter a Rudiger y a mí me parece bien. O sea, es un cambio que yo también haría. Aunque funcionó muy bien la línea el otro día, me parece que, sabiendo las dos que han tenido unas lesiones de cada uno diferente complicadas, son cambios que yo apuesto. Luego, creo que a Dani Carvajal no le va a soltar, es cierto que lo es un recién ascendido, pero creo que a Dani Carvajal no le va a dar todavía la titularidad. Va a mantener a Arnold, un partido fuera de casa, va a mantener a Arnold, e igual, como decía antes Cefas, igual es un cambio pactado, minutos 30-65,
Hay que decir que desde que hay 5 cambios se ven muchísimo cambios de laterales en minutos 70-75. Y es un cambio bastante inteligente por parte de los entrenadores. Ancelotti hacía un montón. Lo de cuando tuvo laterales, cuando tenía 2 laterales pues, válidos, cambiar al lateral. Recuerdo algún partido de Lucas y cuando Carvajal volvía a ponerle, pero bueno. Entonces me refiero, creo que Trent le va a mantener, pero sí creo que va a tocar una parte atrás. Creo que Brahim es un eslabón débil. Yo no cambiaría a Brahim, pero sí creo que yo sí creo que se va a cargar a Brahim para el próximo partido. Ahora bien, yo creo que entre Gonzalo y Franco Mastantuono, en Oviedo, fijaos lo que os digo, creo que saca antes a Gonzalo que a Franco. Porque creo que yo creo que acabamos todos muy contentos con Gonzalo. Ha dicho Cefas que Xavi es un entrenador meritocrático, y creo que el hecho de juntar a Gonzalo con Vinicius y Mbappé, que es una cosa que vimos solamente en el partido último Mundial de Clubes, que fue un desastre contra el PSG, es una idea que a él no le disgusta y es una idea que él quiere probar y que de momento no ha probado. El otro día no vimos nunca 3 delanteros y creo que él puede querer experimentar de juntar a Gonzalo con Vinicius y Mbappé. Entonces ya digo, creo que el cambio que va a hacer es eso, Gonzalo por Brahim. Ahora, ese reparto de espacio es complicado. Yo supongo que en un Gonzalo, Vinicius, Mbappé, Gonzalo es el que iría de extremo derecho, que es una posición que, Cefas, tú que has visto a Castilla, Gonzalo juega de extremo derecho, ¿no? Sí, empezó por ahí, le reconvirtió Arbeloa a delantero centro, pero empezó en banda, sí, en extremo derecho. A mí no me convence demasiado esto, pero creo que es una cosa que Xavi puede intentar probar. No sería un 4-3-3 con Vinicius Chincheta, Gonzalo Chincheta, sino en el cual los dos como que fueran mucho al medio, incluso hubiera cierto intercambio posicional, y teniendo laterales tan largos como son Carreras y esperemos Arnold, podría llegar bastante. Lo que no creo es que fuera de casa se cargue el Valverde, Tchouaméni, y yo sí que me plantaría, cambio loco, quitar uno de los dos. Pero bueno, es decir, yo venga, hagamos una locura, ¿vale? Yo metía a Franco por Valverde y ya está. A Franco por Valverde y mantenía el resto. Y bueno, venga, pues vamos. Y Brahim, y mantener a Brahim. Igual yo hacía eso, es un poco loco, pero es que de verdad, Tchouaméni y Valverde el otro día no me convenció nada, pero bueno, no creo que Xabi Alonso se cargue el Tchouaméni y Valverde de momento. Garret, ¿tú No, cómo lo ves eso? ¿Crees que va a no, mantener yo te iba. Tchouaméni y Valverde? No, yo creo que lo va a mantener porque creo que lo va a mantener. Pero es que no sé qué le avisa a Brahim, te lo juro por Dios. Es una cosa que A uf, ver, me lleva. el otro Me día no cuesta hizo años de ningún vida, ¿eh? partido. O sea, mi cosa es que al menos que es un tío que tiene cierto talento asociativo. Y que en Madrid no sobra el talento asociativo. O sea, es No sé, durísimo, no pero sé. es así. No sé, no sé. Yo es que cada vez que cuanto más le veo, oye, un chico genial y ojalá le vaya muy bien en lo que vaya de carrera porque nos vendrá muy bien a nosotros, salvo cuando juegue con su selección, porque eso me da exactamente igual. Pero no sé, es que no. No, Yo no, creo tu que es opinión, que. Garrett, es bastante popular. Dirá que la mayoría de gente no quiere a Brahim. O el otro día ¿Tú decían, el crees? fichaje es Brahim. Y la gente como tirando tomates a la tele, ¿sabes? O sea, A ver, joder, pues que decir eso es una locura, pero yo creo que en general Brahim está bastante bien considerado. Si es un tío que le vas a sacar durante los últimos 20 minutos para que agite el árbol, genial, pero si es un tío que le vas a sacar de titular, para mí eso no tiene ningún tipo de, no sé. o sea, evidentemente, en un Madrid al máximo, Brahim no será titular. Lo normal es que en 2 semanas Franco le quite el puesto. Pero bueno, ya veremos si se lo quita el domingo. Pero bueno, me ha gustado porque hemos tenido muchísima divergencia de opiniones. Llevamos a lo tonto 53 minutos de podcast. Cefas, ¿querías añadir algo más sobre esto de Brahim o...? Nada más que sospecho que a mi compañero Garret no le gusta Brahim porque lo ha dicho alguna vez más, pero bueno, ya está. Lo digo con un poco de ironía, pero ya está. No. Y el Pero, resto, que fíjate que nunca nos hemos planteado que meta el sistema de 3 centrales, que es el que más usa en el Leverkusen, ¿eh? Es curioso. pues la cosa es que meter 3 y encima Tchouaméni delante, es decir, meter Ya, Rudiger, pero es que Militao, Tchouaméni Hauser. sería ese tercer central, claro. Vale. O sea, me da un poco igual, que me da lo mismo. Es decir, al final... Sí, entiendo, pero que nunca hemos... ese 3-4-3 que ha usado prácticamente siempre en el Leverkusen ni lo hemos valorado. Que es O sea, curioso que Yo lo creo que probará en algún a ver, partido, pero si hace eso y el doble pivote, por decirlo así, es Valverde, Valverde, Güler, es más o menos igual que lo del otro día. sí, O sea, igual. mm, yo el creo otro que día, por eso, fue un 4-3-3. O sea, Brahim estaba de Sí, extremo derecho, ¿eh? O sea, sí. no.
el famoso jugar con dos arriba no se vio, o se vio solo al final a ratos, pero bueno. Yo creo que en la mugrienta Liga Tecnochoza no vamos a ver la defensa de tres nunca, porque vamos a jugar siempre contra equipos con tremendos autobuses. Porque no lo hemos hablado, pero la degradación total de la liga también se traduce en equipos con mucho menos talento que van a jugar a estar encerrados y a dar todo el asco. Entonces, oye, genial, cada uno tiene que utilizar las armas que tiene para intentar sacar el mejor resultado del partido. No lo niego, pero yo creo que ese tipo no sé, de esquemas más progresivos los veremos en Champions contra mejores rivales, porque en España es Totalmente. que, ¿para qué? O Pero, sea, que tres centrales, ¿para qué? Contra el Oviedo, ¿para qué? Contra los Osasuna, contra el 80% de los equipos, para nada. a ver, o sea, entiendo que es un rollo, pero es que o sea, me conocí todavía, yo soy defensa, es que hace lo que tienen que hacer, o sea, ole, o sea, y si puede meter a 15 10 bajo del larguero porque pagan al árbitro, que metan 15, es decir, al final hacen su partido. Y luego, es que como vimos a Mbappé el otro día, a este Mbappé que está de dulce, como encima le dejen espacio, o sea, puede hacer una masacre al que pase por delante, o sea, Dios yo no entiendo bendiga la reacción de la Mbappé. Liga Hipertensión, que vi el lunes Nada, un hipertensión Almería tú. 4, Albacete 4. O sea, Oye, que en el Hipertensión, minuto hipertensión tú. en el minuto 87 iban 3-3. Hombre, pues empataron a 4. O sea, que la defensa no fue lo mejor del Albacete. Joder, No, es que de verdad, histórica Liga de No sé si hipertensiones jugó, tú. la verdad. si fuera No sé si jugó. inmensamente rico, me compraría, pero ya mismo tendría una camiseta de Jesús Vallejo en Sí. el Club Deportivo Ojo, Albacete. ojo Nico Paz con el número 10, ¿eh? Ahí lo dejo. El problema es que No sería mala compra. el Madrid el 10 Partidazo de está Jacobo ocupado. Ramón, por cierto, con Sí, el sí, sí. Como. Leí el otro día, que estuvo muy bien. Yo que Nico y que Jacobo vuelvan en 1 año, 2 años, no me Sí. parece nada No, pero digo, Javi, descabellado. como futura camiseta de culto, Nico Paz con el 10 en el Como. Esto dentro de 20 años, si Nico Paz tiene buena carrera, será la típica que mirarás atrás y dirás, joder, qué camisetón, en verdad. Pero, oye, Cefas decía, la Liga de Hipertensiones, que yo me voy a aficionar, si tuviera tiempo me aficionaría. Creo que Maravillosa. se abrió la jornada con un 5-1, se cerró con un 4-4 y luego entre medias todos son 0-0, ¿no? Y unos y ceros. Expulsión más rápida de la historia de la Liga de Hipertensión a los 14 segundos, creo, 15 por ahí. Nada, Me parece que histórica vi la un Liga de partido. Hipertensión. No me acuerdo en qué partido fue, pero creo que en el primero en el debut, me parece que en el Burgos, no sé qué, hay un penalti y una expulsión en el segundo 20. Me parece que recordar, ¿eh? Bueno, Nada. tenemos un buen amigo que es el Deportivo La Coruña, no creo que grabe ningún podcast. Yo soy también del Pucela, sé que ganamos el primer partido, la verdad es que era un rival bastante flojo, pero bueno, pero que igual algún día hacemos M. un... Diallo Selú, segundo 32 en el Burgos Cultural Leonesa. Derby castellano-leonés, expulsión más Hombre, rápida es de la que, historia. vamos a ver, es que entre el Burgos y la cultura leonesa, claro, entre Burgos y León, ¿qué esperas? Esos A duelos ver, totalmente entre el Burgos fratricidas. y León, pero se nos ha ido esto, pero bueno, Sí. que fantástico, que nada, pues llevamos 57 minutos de programa para hacer sencillamente un post partido. No sé si queréis comentar, bueno, un poco de previa de contra el Oviedo. ¿Algo más que decir, Cefas Garrett, antes de cerrar? Nada más, que hasta que a ver si por lo menos ya vamos viendo más, por lo menos algún 2-0. Yo con algún 2-0 ya me conformo para seguir. Qué poco pedimos, Cefas, qué poco pedimos. Hombre, a En ver, fin, nada, deseando seguir viendo al Madrid y lo hemos pasado muy bien hoy, ¿no? Así Eh, que, como siempre. el como Barça siempre. juega contra el Levante, no espero nada, pero ojo ese rayito Barça de dentro de 2 semanas, que lo analizaremos y, bueno, no lo Uf, analizaremos, lo comentaremos de pasada. Yo quiero muchísimo al Rayo Vallecano en el próximo Conche Espina número 1. Será ya la semana que viene. Muchísimas gracias. A la Adiós. gracias, a la Madrid. Y a la Madrid, a Madrid, la Madrid. hombre.